Hola, mi nombre es Luis Adrián Luján, soy presidente de la Asociación de Hemofilia de Durango y pertenezco a la asociación desde su fundación, que esto fue en el año, aproximadamente en el año 1989 es cuando se tiene el primer registro como una asociación ya formal. La Asociación de Hemofilia pues, se hizo con la finalidad de difundir información, divulgar la información correcta. Esta información se hace precisamente para que llegue con los canales adecuados a la gente que no sabe lo que es hemofilia. La hemofilia pues, es un trastorno de la coagulación, es una deficiencia en los factores de coagulación. Al paciente con hemofilia, a la persona con hemofilia le hace falta un factor coagulante, puede ser el factor 8 o factor 9 y básicamente es el problema que hace que la hemofilia sea hemofilia. En las características más frecuentes son problemas hemorrágicos, tales como son la epistaxis, que viene siendo el sangrado por la nariz, y los problemas como artropatías y hemorragias dentro de lo que son las articulaciones, y llámese tobillos, codos, rodillas, etcétera. Pues en sí los sangrados pues, se presentan de forma frecuente dependiendo de qué severidad tenga el paciente y pues bueno, en sí no hay un dato estimado de cuándo apareció la hemofilia. Hay datos documentados de el año 1700 después de Cristo sobre rabinos que mencionaban acerca de que en algunas familias, por su costumbre y tradición, circundaban a los niños, a los niños varones, pero en las familias donde la circuncisión se practicaba y que había sangrados o que no paraba el sangrado, dejaban a esa familia fuera del requisito, que era requisito religioso. Se les absolvía de este método a esa familia. Entonces esa sería como la primera documentación, por así decirlo, de la aparición de la hemofilia. No fue hasta años después que con los reyes, con la realeza, que se quedó ya más documentado, por así decirlo. Por eso se le llama enfermedad de reyes, porque fue con la reina Victoria y su descendencia que apareció la hemofilia a la luz pública. También está el caso de Alexis Zarevich, el último zar de Rusia, que con la historia de Rasputín también se puede ligar un poco a esta familia, quien tuvo pues su deceso muy pronto a consecuencia de la guerra civil que en esos momentos se estaba dando en Rusia. A nivel nacional. A nivel nacional hay aproximadamente 28 asociaciones que se encargan de lo mismo prácticamente. Las asociaciones, su finalidad principal es esta de difusión, es de captar a las personas que tengan este padecimiento y orientarlas sobre cuál es la mejor forma de llevar una vida plena y pues que su calidad de vida aumente conforme a los cuidados que puedan tener los pacientes. La historia a nivel nacional de la hemofilia.
La historia a nivel nacional se podría decir que en base a lo que es las asociaciones miembro, que fue la primera, se podría decir, de las primeras fue Durango, de hecho, pero en sí había 4 asociaciones más, entre ellas Tabasqueña de Hemofilia. Tabasqueña de Hemofilia fue uno de los pilares para generar o para hacer presión que se hiciera la primer federación, que con esta federación pues ya agrega a las demás asociaciones miembro. La Federación de Hemofilia fue creada por Luisa Bastard de Abreu. La señora tuvo como iniciativa, pues aparte de tener un hijo con hemofilia, tuvo la iniciativa de juntar esfuerzos con otras asociaciones, haciendo posible que en 1994 hubiera el primer Congreso Mundial en México. Bueno, el primer Congreso en México de uno de los congresos mundiales. Entonces fue a partir de esta ocasión en que se quita un poquito más el prejuicio de no saber qué era y alejarse, sino de no, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a difundir, vamos a orientar y vamos a mejorar la calidad de vida del paciente con hemofilia. ¿Cómo se transmite la hemofilia? La hemofilia es un desorden genético debido a los cromosomas X de la mujer. La mujer lo porta, pero no lo padece, ya que tiene otro cromosoma X que suple la función de este. Pero en el caso de los varones, como es XY, pues tiene la deficiencia latente, porque no hay otro cromosoma X que supla la función. Se transmite pues de madre a hijo, y en el caso de los varones, por ejemplo, el hombre con hemofilia, todos sus hijos varones van a ser sanos, pero todas sus hijas son portadoras obligadas. Esto porque el único cromosoma que puede heredarle a una hija sería el cromosoma X, que ya está dañado. ¿Qué diferencia hay entre hemofilia y el cáncer? ¿Es un desorden? Porque el cáncer de la sangre es algo parecido, ¿no? ¿O es lo mismo? No, bueno, en sí la hemofilia, veámoslo como una deficiencia en la sangre, un trastorno de la sangre. Se podría comparar un poquito más con la diabetes, de hecho, ya que al generar esta sustancia de forma artificial, por así decirlo, en la sangre, se normalizan los niveles de coagulación. El detalle aquí es de que sí ha generado un cambio radical lo que es el tratamiento de la hemofilia digámoslo así, de 20 años, 30 para acá. Es un cambio muy, muy drástico. ¿Cómo se trata la hemofilia? ¿Cómo se trataba antes y cómo se trata ahora? Pues bueno, la hemofilia, en un inicio, el tratamiento de la hemofilia era casi como la gente dice, como la gente de antes dice, como Dios me da a entender. Y esto era porque en realidad no había un tratamiento, era pues adivinar. Los especialistas que había optaban por la opción más segura, entre comillas, que era la transfusión sanguínea, y de ese modo, con las unidades que le pasaban al paciente, se regularizaba, pero es como obtener el factor coagulante a través de varias unidades de sangre, que quiere decir de que todo lo demás que tiene un paquete de unidad de sangre,
pues no le sirve al paciente con hemofilia. Realmente le estás dando cosas innecesarias y no sabes si viene específicamente el factor coagulante dentro de ese paquete de unidad sanguínea. Entonces, pues era tratarlo a como se trataba y a como yo lo sé, era tratarse con transfusiones sanguíneas. En sí, los pacientes ya tenían problemas articulares muy graves, no tenían movilidad o estaban en silla de ruedas o su esperanza de vida era muy muy corta. Se podría decir que era de menos de 20 años su esperanza de vida. Y eso estamos hablando porque también hay severidades como la leve, que pues rara vez sangran, pero sangran. Entonces, ahora, actualmente, el tratamiento pues es innovador en muchos sentidos, o sea, simplemente con la transfusión, por así decirlo, de este factor coagulante te tarda a lo mucho 20 minutos, y eso cuando te tardas. Realmente se puede decir que en 5 minutos ya tienes tu factor en la sangre. Lo preparas con un polvo liofilizado de este concentrado que se hace en un laboratorio con sus niveles de purificación y pues prácticamente puedes hacer tu vida normal. En los pacientes que tuvieron que pasar por otro tipo de tratamiento, sí es más complicado porque estos pacientes pues ya tienen secuelas. Pero actualmente se podría decir que el paciente con hemofilia en la actualidad puede hacer su vida completamente normal. ¿Cómo sabes si es leve o profunda? Ahorita estabas platicando si tu hemofilia es leve o es profunda. Son 3 niveles de severidad que vienen siendo leve, moderado y severo. Se determina con un estudio de tiempos de coagulación y del porcentaje de coagulación que tienes con respecto a estos tiempos. Se puede decir que la hemofilia leve es aproximadamente de 20% de coagulación para abajo en la sangre. A pesar de ser bajo, un ser humano promedio pues debe tener menos de 50% de coagulación. Eso quiere decir que es bajo, pero es estable, no tiene tantos sangrados a menos que se golpee fuertemente, muy fuertemente. Entonces, las personas con hemofilia leve rara vez se van a dar cuenta. Incluso hay adultos que hasta que tuvieron una cirugía o un accidente se dieron cuenta que tenían hemofilia. Es muchísimo menor el darte cuenta acerca de la hemofilia cuando tienes un hemofilia leve. Después le sigue la hemofilia moderada, que viene siendo, pues ahí sí viene siendo mucho menos de 15% de coagulación en la sangre, viene siendo más o menos como un 12% de coagulación para abajo. Y pues a pesar de que los sangrados no son tan frecuentes, aún así, pues sí tiene este detalle con sus altibajos. Podría decir que las actividades pues hay que ser más controladas y más específicas, de modo de que no dañen ninguna articulación o que haya una prevención más clara. Y en el caso de la hemofilia severa, ahí sí son incluso sangrados espontáneos. La hemofilia severa pues se dan cuenta desde el momento de que tienen incluso, bueno, lo voy a manejar de esta forma, a los padres pues muy frecuentemente se les confunde como si estuvieran agrediendo al niño, porque le aparecen moretones a un bebé, y pues eso es raro. Entonces la gente pensaría de que pues lo maltratan, ¿no? Pero incluso por agarrarlo mal,
le pueden salir moretones al niño, a un bebé. Y bueno, solo como un caso extra, se puede decir que la forma de detección de la hemofilia en la hemofilia severa sí es pues es muy pronto, pues. En mi caso es hemofilia severa y me la detectaron a los 3 meses de edad. Y me la detectaron cuando se me saca sangre y se me empieza a hinchar y se me pone un moretón dentro no había de dónde sacar el sangre más que del cuello. Entonces me sacan sangre de una arteria del cuello, de la yugular, no sé para qué procedimiento, y pues resulta que no solo me lastimó, sino que me lastimó de más y se me estaba inflamando. Y es como es un padecimiento hereditario, pues ya en el momento en que ves un moretón, ya sabes que el niño viene con hemofilia. Porque hay los antecedentes, pues es de que los primos, tíos o en la familia ha habido hemofilia. Ya cuando sabes eso, pues es seguro que el niño que presenta un moretón tiene hemofilia. También hay otra parte, ahorita yo estoy hablando de los antecedentes, de cuando hay antecedentes familiares, pero en la hemofilia también hay, se le llama mutación novo, que es cuando sin antecedentes previos simplemente aparece la hemofilia. Aparece como una mutación en la sangre, y a partir de ahí empieza la ascendencia con hemofilia. ¿Con qué periodo se utiliza el factor para tratar la hemofilia? El factor, pues sí depende también de la severidad. Como comentaba, pues en la hemofilia leve, a pesar de que pues casi no se utiliza, pues se podría decir que si la persona con hemofilia lleva un ritmo de vida bastante ajetreado, pues lo va a tener que usar. En la hemofilia moderada igual, o sea, es estar como que con ciertos cuidados y fortalecimiento muscular para evitar que las articulaciones se dañen. Pero por ejemplo en un paciente con hemofilia severa sí se tiene que ver que los sangrados pues son de forma espontánea muchas veces, y la forma ideal para usar el factor pues sería con un tratamiento llamado tratamiento profiláctico o profilaxis, que no es otra cosa que preventivo. Se pone el factor, dependiendo de cómo lo maneje el hematólogo, se pone 3 veces a la semana. En promedio eso es lo que se maneja, o sea, un día sí, un día no, pero 3 veces en la semana. ¿Existen remedios naturales? Los remedios naturales, al menos desde el punto de vista de mi especialista, que tiene muchísimos años tratando hemofilia, están contraindicados, porque en muchas ocasiones estos tratamientos naturales han salido contraproducentes. Lo menciono, por así decirlo, porque la hemofilia es de sangrados y muchas veces no sabes qué tratamiento te pueda hacer sangrar más, porque lo manejo de esta forma, con una pomada que te puede aliviar el dolor, pero te calienta más la zona. Al calentarse más la zona, pues se dilatan más los vasos y hay más sangrado. Entonces es una de las razones por las cuales al menos mi especialista de toda la vida, siempre ha rechazado cualquier tipo de algo casero
a menos que ya existan muchos antecedentes, bueno, en todos los congresos que él ha asistido, uno de estos remedios caseros, se podría decir, con la clara del huevo, hacer cuando el paciente con hemofilia sangra por una muela o algo así, con la clara del huevo se hace la espuma y se mantiene ahí, de modo de que la espuma haga un tipo de amortiguador colchón, que sería como lo que hacen las plaquetas, hacer un colchón mientras está coagulando. ¿Es costoso el tratamiento? Sí, bueno, es costoso. El costo es relativo también dependiendo de cómo se entienda esto, porque es costoso para cualquier persona común, ya que una dosis, se podría decir que estamos hablando, una dosis viene siendo alrededor de 25,000 pesos. Eso pues cualquier persona que se tenga que poner 3 dosis a la semana, pues sí es un poquito inalcanzable. Estamos hablando de 70 y tantos mil pesos en una semana, que se requiere para toda la vida. Entonces sí, ahí sí se podría decir es muy costoso, pero el costo-beneficio pues es muchísimo mayor de lo que se espera. O sea, simplemente estamos hablando de que hay muchos pacientes con hemofilia que contribuyen a la sociedad, a hacerla muchísimo mejor, que contribuyen de alguna u otra forma al tratar de incluirse en este término de producción con la sociedad. Y lo hablo al menos en la Asociación de Hemofilia, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente con maestría, con una educación, que en realidad el costo es muchísimo menor. Para las instituciones, el costo de no tratar la hemofilia, se elevaría 9 veces más, según un estudio de la Federación Mundial de Hemofilia. El costo de no tratar la hemofilia se eleva 9 veces para las instituciones de salud. Es un soporte de vida el tratamiento. Se puede manejar también de forma a demanda, se le llama, y esta forma a demanda es solamente tratar los casos hemorrágicos cuando se tiene uno. Los médicos, los especialistas recomiendan que tenga una profilaxis. Se recomienda esto porque pues lo que se intenta es de que se maneje una vida normal. ¿Qué porcentaje de hemofílicos hay en Durango, de la población? En la Asociación de Hemofilia de Durango aproximadamente hay 60 personas con hemofilia registradas. Pero se sabe, según el estimado de la población del estado, debería haber al menos 300 más. No se han identificado, porque diagnosticarlos muchas veces es confuso para las personas. Digo, en algunos casos, en algunas otras ciudades, me he topado con especialistas del padecimiento que no saben mucho del padecimiento. Entonces, si un especialista que tiene el conocimiento en hemofilia no sabe acerca del padecimiento, pues un médico general muchísimo menos va a entender de que un sangrado se puede ver a otra cosa. Muchas veces lo confunden con leucemia o algún otro padecimiento, o simplemente tardan mucho en entender que el diagnóstico es hemofilia, y para entonces el paciente muere. Así ha pasado en muchas ocasiones, en muchos estados, y pues en sí la hemofilia se podría decir que debería estar plenamente identificada, pero no es así. Es por
por lo mismo que se trabaja en la asociación para difundir mejor la información. ¿Qué posibilidad existe de que se pierda el gen después de 50 generaciones, 30 o es...? Sí hay posibilidades, y sobre todo cuando, vamos a suponer, las madres portadoras no necesariamente tienen que tener hijos con hemofilia. A veces es un volado, podría darles el gen no dañado, que viene siendo el cromosoma X, que no está afectado. Entonces, si le heredan ese cromosoma sano al hijo, pues hasta ahí se rompió la cadena de la hemofilia. Lo comento porque yo tengo 2 hermanos que son sanos. O sea, a ellos les tocó el gen que no estaba dañado. Se puede romper esa cadena, y ahora con los con los tratamientos y avances médicos que hay de determinación del sexo y demás, se puede generar esta parte también por fecundación in vitro. Se puede manejar esto para que el cromosoma que le llegue al niño pues sea el cromosoma sano. Y bueno, también pues actualmente se trabaja en muchas terapias génicas, ya incluso hay 6 personas que no han presentado cambios negativos en un tratamiento experimental en Londres, y se podría decir que estamos a unos pasos de la cura total. O sea, después ya estamos hablando de los primeros casos documentados de 1700 después de Cristo, y ahorita ya estamos hablando de una posible cura. Pues a lo mejor no les tocó a muchos, pero la espera se ve cada vez más corta, y bueno, el tratamiento de que están haciendo en Londres no ha tenido recaídas. Eso quiere decir de que muy posiblemente se podría estar hablando de una cura. Claro, hay que determinarlo conforme pasa el tiempo y a ver si no hay algún efecto adverso, pero realmente sí se puede decir que estamos a un paso de la cura. Hay otros tratamientos que están entrando que dejan por mayor tiempo el factor coagulante en la sangre, y ese también es un gran avance, porque ya no nos tendríamos que estar implementando el factor más veces por semana, sino una vez cada 2 semanas, se podría decir. ¿Cuidados que se debe de tener? Pues en realidad uno de los cuidados más importantes en la hemofilia es evitar los deportes de contacto, evitar los golpes y el fortalecimiento muscular. Por muchos años, y estoy hablando de hace 20 años, se creía o el padre de un paciente lo que hacía para proteger a su hijo de no golpearse era tenerlo en una cápsula, era tenerlo en la casa, incluso sin ir a la escuela, tenerlo alejado de todo lo que le pudiera provocar un sangrado, no sabiendo que poco fortalecimiento muscular pues realmente le dejó un daño o mayores secuelas al niño. Actualmente se sabe de que para que el tratamiento sea efectivo se debe de tratar con ejercicio. Cuando la persona con hemofilia tiene el factor en la sangre, hay que aprovecharlo a
totalmente, o sea, hacer ejercicio para que las articulaciones sean tan fuertes que tengan menos sangrados. Y hay otra cosa, o sea, incluso también hay estudios donde se demuestra que cuando haces ejercicio elevas un poco el porcentaje de coagulación en tu sangre. No es mucho, pero bueno, si puede aminorar un poco los sangrados frecuentes, creo que vale la pena intentarlo. ¿Hay muchos especialistas en Durango? Sí hay, son 7, no todos atienden específicamente hemofilia por alguna u otra razón, pero a los que se podría decir están muy comprometidos y bueno, están al pendiente de la hemofilia aquí en Durango. El doctor Ulises Reyes Lugo, el doctor Aarón Reyes Espinosa, el doctor José Carlos González Acosta, el doctor Sergio Loera Fragoso, son especialistas que han estado al frente de lo que es la hemofilia en Durango. A mi parecer, son los especialistas en hematología que más pacientes con hemofilia ven, desde niños, adultos, adolescentes, cualquier cantidad, y son los se podría decir los que más saben acerca del tratamiento que es mejor para el paciente. ¿Qué cuidados debe tener la familia con el paciente? Sobre todo cuando es el niño, o sea, no sabe. Sí, la familia es muy importante. Tal vez esto también tenga que ver un poco con el tratamiento de antes y el tratamiento de ahora, porque la familia, por mucho tiempo se creyó que la familia era nada más un acompañamiento al paciente y era cuidarlo de esa forma y ya. Ahora lo vemos, lo entendemos desde varios puntos de vista, incluso el punto de vista de la psicología, de que el tratar al paciente con hemofilia con una sobreprotección, pues bueno, lo hizo muy vulnerable ante la sociedad, lo hizo muy de determinada forma. Incluso tuvo consecuencias pues negativas en la persona con hemofilia. La familia en realidad es un soporte muy fuerte para el paciente, pero que también tiene cierta afección, del tener una persona con hemofilia dentro del núcleo familiar. Lo comento de esta forma. Para muchos padres, el foco de atención lo tiene el paciente con hemofilia. Si mi hijo tiene hemofilia, cuídenlo todos a él. Y a pesar de que no se diga y no se piense de esa forma, es como si lo demás no importara. Entonces le quitan como cierto mérito a las personas que están alrededor del paciente con hemofilia. Esto, pues a pesar de que no es de que el niño, el hermano, los demás que están con el paciente con hemofilia no se ven directamente afectados, se podría decir, porque lo hacen, lo cuidan, entienden de que hay que cuidar a la persona con hemofilia. Indirectamente pues te están llevando hacia un lado que no es el correcto, al menos en la psicología pues no es como lo ideal, a quitarle méritos a las personas o poner a toda la familia como cuidadores. Lo ideal hoy en día es que la familia acuda a terapia como familia del paciente con hemofilia.
Sería lo ideal, pero pocas veces se maneja de esta manera. Yo pienso que tal vez si entendemos desde las familias que a la persona con hemofilia hay que tratarlo como una persona antes que tenga hemofilia, creo que nos evitaríamos bastantes problemas de ese tipo. Obviamente pues hay que tener ciertos cuidados, ciertos tratos, pero pues se podría decir que entran dentro de la lógica del ser humano, de que, bueno, esta persona no lo puedo invitar a jugar fútbol, pero puede ir a verme, ¿por qué no? Si quiere. ¿Y cuándo se creó la asociación en Durango? La asociación en Durango, de hecho hay juntas desde 1985, bueno, yo tendría 2 años, pero como de alguna forma ya institucional, en 1989 fue la primera acta constitutiva que hubo de la asociación como tal, como asociación. Bueno, esta acta constitutiva tuvo un detalle, no sé qué pasó con esta acta constitutiva, total de que se traspapeló, se perdió, ¿no? Entonces se hace una nueva en 1991. Oficialmente, la Asociación de Hemofilia apareció en 1991, pero las juntas con padres de familia empezaron en el 1985. ¿Dónde fue su primer edificio? ¿Cómo estuvo? De hecho, ¿No hay edificio? De hecho, eso es algo con lo que se ha trabajado desde la fundación de la asociación, porque hemos estado desde en el que antes era el Hospital General, que ahora es el Materno Infantil. Hemos estado en la Cruz Roja, hemos estado en casas, incluso casas de los padres de familia. Hemos estado en museos, como el museo que ahora es el Palacio de los Gursa. Hemos estado en el museo de Guillermo Ceniceros, pero en sí un lugar físico, pues actualmente no tenemos. Actualmente estamos en un auditorio que nos presta el Hospital General 450 en el Banco de Sangre, pero realmente no hay un lugar físico para la asociación en Durango. ¿Tiene la asociación dinero? ¿Cómo se genera? ¿A qué se dedica la asociación? No, la asociación es una asociación civil sin fines de lucro. La asociación no hay un requerimiento específico monetario por el cual tengas que tener tal cuota o tal cosa para pertenecer dentro de la asociación. Sin embargo, pues hay muchas cosas que sí se generan en cuanto a gastos. Bueno, ni tu servidor ni ningún miembro de la junta directiva perciben un sueldo de la asociación, pero sí hay gastos que incluso la misma gente hace sus donaciones, y hay una cuenta específica de la Asociación de Hemofilia de Durango. En esta cuenta pues se maneja, se agrega este recurso, y para las cuestiones ahora sí específicas, como son los congresos de hemofilia, que en conjunto con la gente y lo que hay en la asociación, se hace un viaje pues con la gente que así lo requiera, lo quiera ir a estos congresos, donde pues se informan sobre avances, se informan sobre cuidados y sobre cómo llevar una mejor calidad de vida. Esto sí es, a mi parecer, es muy importante que
que siempre se maneje claro, o sea, la asociación puede recibir cualquier donativo, lo ha hecho, incluso hay muchas asociaciones e instituciones que apoyan a la asociación, pero sí especificar eso, o sea, de que pues la asociación no maneja ni un peso de ningún lado, le llega recurso y eso que hace se mete a la cuenta de la asociación, y cuando se requiere o hay algún caso que requiere pues algo económico, pues se mete a consenso si se puede apoyar y se hace si es que así se plantea. Actualmente el gobierno está quitando medicamentos del cuadro básico, incluye el factor. Hubo problemas acerca de lo que era, de que estaban reteniendo algunos medicamentos y todo esto, y al momento no hay nadie que nos diga que se va a quitar este soporte de vida, porque pues bueno, a lo mejor la gente de momento no lo podría ver como algo que pudiera parecer importante, pero si se llegara a quitar un medicamento tan importante como este, estamos hablando que quitas un soporte de vida a una persona que está funcionando dentro de la sociedad, una persona que es padre de familia también, de que es el sustento de su familia, que simplemente, o sea, que contribuye con la sociedad. Si se llega a quitar esto, a lo mejor suena exagerado, pero quiero que se escuche exagerado, pues ya estamos hablando de pues prácticamente es como quitarle respirador a alguien que no puede hacer funcionar sus pulmones. Así de grave. Cuando llega un hemofílico al hospital, ¿cómo sé que es hemofílico? O sea, si yo soy doctor, ¿cómo lo sé? O sea, ¿traen ustedes alguna marca, algún brazalete, algo? Porque pues, no sabemos. Sí, bueno, primero que nada, para hacer un diagnóstico es complicado, de la hemofilia sí es complicado. Desde el aparecimiento de moretones, pues te indica algo, pero aún así no te dice que sea hemofilia. El tener sangrados frecuentes también, o sea, es como esa parte de, pues sí, pero no te lo está diciendo. Para eso hay pruebas determinantes de, se le llaman tiempos de coagulación y el porcentaje que manejan de coagulación, pero después ya de quitar esto, si llega alguien, debe de tener su placa, muchos la tienen, algunos otros que todavía no, pero tienen su placa, que hemofilia A o hemofilia B, según sea el caso. Esto ya diciendo hemofilia A, ya le está diciendo al médico que su deficiencia es del factor 8. Si lo mencionan hemofilia B, su deficiencia es del factor 9. Entonces ya le está diciendo al médico qué hacer en caso de él no poderse comunicar. Y bueno, pues hay otros detalles, ¿verdad? En sí no hay ningún control acerca de esto, de que puedas llegar y decir, es que el paciente o el que acaba de llegar tiene hemofilia, pues nada, no lo podrían distinguir. Sí, sobre todo la pregunta es que tú vas manejando un carro, tienes un accidente, llegas al hospital y si no saben que tienes tasa de sangre, es que se murió por el accidente ese. Por eso es la pregunta, o sea. Para esto sí se ha manejado desde placas que tenemos colgados algunos, o credenciales que van dentro de la cartera,
Pero sí, o sea, la única forma de manejarlo y saberlo es de esta forma, o sea, de que ya esté teniendo esta seña particular de salud, que los especialistas o las personas que llegan al lugar de un accidente sepan que la persona tiene hemofilia y que hay que tratarse de inmediato con el factor. ¿Qué han hecho las escuelas? Las escuelas, las escuelas sí se ha notado mucho que tienen un avance muy grande en este sentido. Al saber que el niño que entra a la escuela tiene hemofilia, no se vuelven locos, sino que acuden a la asociación para pedir una plática acerca de lo que es el padecimiento. Esta plática normalmente se da a los docentes de la institución para que entiendan cómo es el cuidado de un niño con hemofilia. Y la verdad es que aquí en Durango se ha visto en muchas ocasiones, se ha visto que lo manejan de una forma muy buena en este sentido, porque sí, obviamente pues nosotros al tener contacto con especialistas que saben informar de forma clara y oportuna qué es y cómo se trata la hemofilia, los docentes de tal institución se quedan muy tranquilos, se quedan como pues ya más esperanzados, por así decirlo, de que no tienen un niño que se les va a desangrar en medio del aula, sino que es un niño normal que hay que tener ciertos cuidados de atención por si acaso hace actividades pues más de riesgo, se podría decir, de deporte de contacto sobre todo. ¿Qué se podría manejar en la sociedad? ¿Qué podría hacer? O sea, o el gobierno, ¿quién? Para saber del padecimiento. O sea, hay algo que usted dice, si hiciera esto el gobierno, si hiciera esto las personas. Bueno, en sí, yo pienso que la divulgación es una de las mejores herramientas que tenemos, pero hay lugares, al menos en el estado, hay lugares que son de difícil acceso. Entonces, si estamos hablando que hay al menos 300 pacientes más en el estado, ¿cómo llego a ellos si ni siquiera hay forma de llegar a estas personas? Estoy hablando porque, digo, o sea, hay pacientes que vienen a la junta a veces, y eso porque están dentro del estado y aún así hacen 9 horas para llegar a la ciudad. Estamos hablando de 9 horas, y eso porque saben que su hijo tiene hemofilia. Pero hay gente que ni siquiera lo supo. Entonces, ¿cómo llegas a esas personas que están metidos en la sierra y que es dificilísimo para ellos, entender por qué sangra su hijo, porque ni siquiera hay un diagnóstico, porque los médicos que atienden a las personas que probablemente tengan hemofilia, pues no muchas veces lo van a saber, y no lo van a saber porque son médicos generales que de hemofilia pues honestamente pues no vieron más que es un padecimiento de la sangre. Lo menciono porque a mí me tocó hablar con mucha gente, muchos médicos que sí había, pues era muy difícil hacerlos entender, y muchas veces les das en el ego por hacerles ver que sabes más que ellos acerca del padecimiento. ¿Qué tanta población se morirá en el interior del estado o en las zonas que no es la ciudad que tienen hemofilia y que nunca se dio? Pues es un sangrado, o se desangró y se murió y se acabó. Es algo que actualmente no podemos determinar con certeza, porque pues sería tanto como
como saber cuántos murieron desangrados y si ese desangramiento pues fue de forma natural o no. Lo menciono porque en la hemofilia no es que sangres más rápido, simplemente no paras de sangrar. Entonces realmente no se sabe si fue por un problema hemorrágico, fue por un problema de coagulación. Lo que sí se sabe es de que pues hay muchísimas personas que están mal diagnosticadas o que no tienen pues sí, no tienen este diagnóstico de que tengo hemofilia, pues ya sé qué hacer. También hay una persona con hemofilia dentro de la Asociación de Hemofilia de Durango. Esta persona viene de otro estado, viene de Sinaloa y allá nunca le dijeron, incluso cuestiones así tan fuertes como de que no, pues su hijo se le va a morir, diciéndole al padre, o sea, a la mamá, de que prácticamente le dieron la esperanza de vida, pues que no iba a llegar a una edad adulta, diciéndole que nunca se iba a poder parar de una silla de ruedas. Y bueno, pues yo lo he visto de pie. Es un proceso larguísimo, es un proceso muy pesado, es un proceso que incluso pues se tiene que remar contra corriente porque pues esta persona vivió 18 años en un abismo, en una cueva, donde no le daban más que pues desinformación. No le daban información, le daban desinformación. Una persona que está muerta, ¿se le puede detectar ya la hemofilia o tiene que estar vivo? Eso no lo podría contestar porque no sé cómo se determina exactamente, pero yo pienso que no se puede detectar si tuvo hemofilia o no, porque en sí es un problema hemorrágico que tendrías casi que ver el cromosoma X para saber si estaba afectado o no, y ese ya sería un proceso genético o del ADN que sería no creo que se pueda, honestamente. ¿Cómo ha sido tu padecimiento de hemofilia? Es complicado, porque a lo mejor yo pasé por varios tratamientos. Se puede decir que yo tuve todos los tratamientos, plasma, críos, los primeros liofilizados, pasé por todo tipo de tratamientos y llegando hasta lo que actualmente hay. Es un proceso muy complicado y muy pues de remar también contra corriente, porque a pesar de que en mi familia sí hubo una persona, que en este caso es el especialista que me ve, que es mi tío político, y él sabía, y aún así pues no había tanto tratamiento, no había un tratamiento que te pudiera ayudar de esta forma. Y es como pues te doy lo que hay, y eso es lo que de algún modo te puedo ofrecer, ¿verdad? Entonces sí, pues yo era de ir a la escuela, pero me podía estar tuve incluso estas incapacidades por una hemorragia en la rodilla, de estar 2 semanas en la cama, teniendo escuela, ¿verdad? Entonces afortunadamente la gente que supo o sabía de mi padecimiento en la escuela era de apoyarme en todo, o sea, desde los compañeros que te llevaban la tarea para que te pusieras al corriente, hasta los mismos docentes que pues te trataban de explicar y ponerte al tanto
para que pudieras nuevamente retomar el grado escolar en el que estabas. Fue muy complicado, pero incluso haciendo como la excepción del caso de que pues sí faltó mucho, pero pues está al tanto y se puso al corriente y afortunadamente no me fue mal en ese sentido. Pero digo, o sea, para un niño cuando le quitas cosas que sin que las entienda, como son el fútbol, que pues a mí me fascinaba, o romper una piñata simplemente. Romper una piñata para mí era algo que me emocionaba mucho, pero yo nunca me pude aventar por los dulces. Y ese es, puede decirse, pues no es para tanto, pero a un niño se le queda marcado. Entonces, desde la forma de explicar el padecimiento a un niño, creo que hasta en ese sentido debe de existir como la información correcta. En mi caso, o en el tiempo en el que yo estuve pues creciendo con hemofilia, pues era la información que había, no era la correcta, era la que había. Y pues de ese modo pues creces y tratas de mejorar lo que ahora sí se puede, desde los psicólogos, desde cómo decirle al niño de que, bueno, no puedes jugar fútbol, pero hay muchas actividades que no requieren de un contacto. Simplemente, a mí me encanta el ajedrez, o sea, si me lo hubieran explicado de esa forma tal vez, o sea, no se me hubiera enfocado mucho en el ajedrez, ¿verdad? De que, oye, no puedes hacer esto, pero puedes hacer lo otro. Son cuestiones que a lo mejor un niño no comprende por qué. Y pues como te comento, pues, lo que había de información. Pues en sí la asociación trabaja arduamente para poder llegar a todos los pacientes y que tengan una mejor calidad de vida. La Asociación de Hemofilia incluso es el eslogan, por una mejor calidad de vida. Y eso es lo que se pretende y lo que se va a seguir haciendo hasta el momento. ¿Teléfono? Bueno, actualmente no hay un teléfono de contacto, pero sí hay redes sociales con las que nos podemos mantener al tanto de cualquier cosa que tenga que ver con hemofilia. Bueno, nos encuentran como Asociación de Hemofilia de Durango y también al consultorio del doctor Reyes Lugo, que es un hematólogo pediatra, es donde podríamos manejar el caso de hemofilia o alguna coagulopatía que pudiera pues acercarse a la asociación, la persona. El teléfono del doctor Reyes Lugo, su consultorio es 810-1806.